Buenos días, estamos en el hangar número 1 del museo, en la sala de los grandes vuelos. Vamos a hablar hoy de los vuelos realizados por el Jesús del Gran Poder. Vuelos en plural, debido a que son varios, todos ellos vuelos de cierta importancia. Mencionaremos, por supuesto, con más atención el último, que es el más importante, pero sin dejar de mencionar los otros. Vamos a comenzar por presentar a los protagonistas de esta historia. Primero, Ignacio Jiménez Martín, capitán de infantería, nació en Órgiva, en Granada, en 1898. Se hizo piloto en 1921, participó en la Guerra del Rif, el desembarco de Alhucemas, y posteriormente, entre diciembre del 26 y febrero del 27, participó ya en uno de los primeros grandes vuelos, que fue el de la patrulla Atlántida, en el que participó en el avión Andalucía como copiloto navegante de ese avión, con Rubio, con el capitán Rubio, que iba de comandante. Bueno, Francisco Iglesias Braje era capitán de ingenieros, nació en el Ferrol en 1900, se hizo observador de aeroplano en febrero de 1925 y participó directamente en el desembarco de Alhucemas. Voló también con Ignacio Jiménez. Hicieron un vuelo primero con un Breguet 19, que fueron hasta Cabo Jubi y vuelta, tuvieron que tomar tierra en Ifni, en fin, es también muy aficionado a los grandes vuelos, y en 1927 obtuvo el título de piloto y Ignacio Jiménez le invitó a hacer los vuelos del Jesús del Gran Poder, que en principio tenían como fin el batir el récord de distancia. Pero vamos a presentar el tercer protagonista, que es el propio avión. El propio avión es un Breguet 19 de tipo bidón o Grand Ride, le llamaban. Construcciones Aeronáuticas se hizo bajo licencia, construyó bajo licencia los Breguet 19, y de todos los que construyó, dos eran del tipo bidón o Grand Ride, un tipo que la casa Breguet precisamente diseñó en base para hacer los cruces del Atlántico Norte. Pero bueno, aquí se utilizó, otro era un gran bidón, que es aparte. Pero bueno, el tipo bidón, la diferencia sobre el Breguet 19 de serie es que está mejorado, ligeramente mejorado aerodinámicamente, con una envergadura del plano superior un poquito mayor, tiene 1,7 metros más, cambia los bordes marginales, que en vez de ser aflechados son elípticos, mejora la resistencia, reduce la resistencia carenando el tren de aterrizaje, las ruedas, y el timón de profundidad, los timones, los empenajes de cola, principalmente el timón vertical, que ha aumentado un poquito su superficie y cambia un poquito el diseño. Pero realmente la diferencia grande está en el depósito de combustible, que de ahí le viene el nombre de bidón. El depósito de combustible principal forma parte de la estructura, todo el centro del avión forma parte de la estructura, es un depósito de 3.725 litros, que tan forma parte de la estructura que incluso una cuaderna lo divide en dos partes, lo que les vino muy bien para poder utilizar una segunda parte, que es de 750 litros, con una gasolina especial que llamaban gasolina de Borneo, algo más densa y más resistente a la detonación, de manera que era más antidetonante que la otra gasolina, lo cual lo precisaban precisamente para los momentos iniciales, 8 o 10 primeras horas de vuelo, en las que tiene que llevar una mayor potencia, el peso es alto, y van lógicamente a altitudes bajas, puesto que no pueden subir. El combustible venía potenciado también con otros dos depósitos en el plano superior, de algo menos de 200 litros cada uno. Por ahí hay puntos en que establecen 316 litros en total. Al final, el combustible que tenía eran 4.100, más o menos, 4.100 litros, redondeando. Bueno, esto respecto al avión, y bueno, por cierto, lo último, el motor. El motor era una hispano-suiza tipo 51, un 12 LB.
de 600 caballos de potencia. Bueno, el objetivo de esto, el objetivo principal, era batir el récord de distancia, como hemos dicho antes. Ese un récord de distancia estaba establecido en 6.300 metros que hicieron inmediatamente después del vuelo de Charles Lindbergh. Fueron Clarence Chamberlain y Charles Levin como pasajero, por cierto. Charles Levin hicieron el vuelo desde Nueva York a Eisleben, en Alemania. 6.300 metros que el gobierno y Kindelan, el servicio aeronáutico, querían hacerlo en dirección a la India. En aquellos momentos, 2 años antes, se había ido ya a Buenos Aires, se había ido hasta Manila, se había ido a Bata, y lo que la opinión pública más o menos demandaba o quería era ir a La Habana, ir a Cuba. Ir a Cuba por una razón, porque Cuba tenía una gran cantidad de españoles viviendo allí y además tenía un núcleo hispano de una gran importancia y estaban deseando ir a Cuba. Eso socialmente era lo que se demandaba y no eran ajenos tampoco Jiménez Iglesias a ello, e incluso muchas personalidades aeronáuticas también estaban en ello. Sin embargo, el servicio aeronáutico y Kindelan en particular encontraban que un vuelo de tal distancia exclusivamente sobre el agua para un monomotor en aquellos momentos no estaba preparado y lo que no quería era arriesgarse a hacer algo que fuese un fracaso. Entonces iban hacia la India. El caso es que ya empezaron a preparar las dos cosas simultáneamente. Pero lo primero que tenían que saber es realmente qué distancia podían esperar volar con este avión. Para ello hicieron una serie de pruebas en tablada, volando con diferentes pesos, con potencias de motor a diferentes altitudes, para calcular pues, lo que hemos llamado siempre un crucero de long range, de máximo alcance. Bueno, después de todas esas pruebas, llegaron a la conclusión de que podrían hacer 7.500 kilómetros. Con 7.500 kilómetros ya decían, podemos ir a Cuba. Bueno, podemos ir a Cuba, pero la verdad es que la ortodrómica de Sevilla a La Habana da 7.315 exactamente, creo, de distancia, lo cual la verdad es que con 7.500 kilómetros, teniendo en cuenta que vuelan en contra de la circulación atmosférica y era lógico esperar vientos en cara, pues iba a ser más que arriesgado, muy arriesgado. Realmente, y después, sobre todo, Francisco Iglesias lo reconoció que habría sido una barbaridad. En fin, el caso es que hicieron también, el 28 de marzo de 1928, estamos hablando, hicieron una prueba. Esa prueba fue un vuelo que realizaron sobre las inmediaciones entre Sevilla y Madrid, sobre todo por Madrid, por si acaso tenían problemas de motor o esto, el tener donde recuperarse rápidamente, y fue un vuelo nada menos que de 28 horas de duración. Estableció récord de duración en vuelos nacional, el récord nacional de duración. Después de ese vuelo de 28 horas en el que ya probaron incluso el carrillo, que luego se pondría el carrillo en la cola, luego hablamos de él. Después vino el bautizo del avión. Hicieron un solemne bautizo en Sevilla, fue el día 30, con los reyes, Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, que fue la madrina del bautizo. Monseñor Ilundain, que era el que estaba allí en aquellos momentos, fue el oficiante del bautizo, y el nombre, Jesús del Gran Poder, pues ya sabía todo el mundo que iba a poner ese nombre en honor a la figura del Jesús del Gran Poder. La talla de Juan de Mesa, del siglo XVI, el Jesús del Gran Poder, que tiene una veneración extraordinaria en Sevilla, incluso representa casi a la ciudad totalmente. Bueno, está. Después del bautizo, lo que había que esperar era una meteorología acorde con lo que querían. Meteorología que estudiaban doblemente. Por una parte, Enrique Meseguer, el director del Servicio Meteorológico Nacional, estaba también en el tema de la intención de ir hacia Cuba en vez de la intención de ir hacia la India.
también desde Cuba, porque el padre Gutiérrez, que era el director del Instituto del Colegio de Belén, del Instituto Astronómico, también les enviaba información, datos, todos también deseando que fueran hacia Cuba. Cuando la meteorología presentaba unos días adecuados para ambos sentidos del viaje, nos plantamos ya en el mes de mayo. El día 9, el día 10 surgió un día de niebla profunda, con lo cual no pudieron, estaban todo el mundo preparados en tablada para iniciar el despegue, no pudieron hacerlo, y el día 11, que persistía la niebla, pero ya había una visibilidad de unos 200 metros aproximadamente, pues ya se fue a realizar el vuelo que tenían previsto. Subió cantidad de gente de Sevilla, incluso llegaron con vehículos que aparcaron a ambos lados de la pista, que era una pista de tierra y hierba, eran 1.500 metros de longitud por 50 de ancho, y bueno, pues cuando iniciaron el despegue, en esas situaciones el avión comenzó a irse a la derecha, se iba a la derecha, no consiguieron controlarlo, terminó rozando un vehículo que había allí, una camioneta. Lógicamente Ignacio Jiménez abortó el despegue, se paró y bueno, pues después de esto se descubrió, cuando llegó el que era entonces el jefe del aeropuerto, Guillermo Delgado Brackenbury, vio el avión y vio que toda la cartografía, toda la información que llevaba en el avión era para el viaje a Cuba y no para el viaje hacia la India, con lo cual se descubrió el tema. Quindelán lo manejó con bastante acierto, mano izquierda, de una manera un tanto diplomática, paternalista, que bueno, ya dijo que cuando el servicio de aeronáutica comprobase que realmente se podía hacer el vuelo directo a Cuba, se haría, pero que no era el momento, ni las condiciones, ni las circunstancias. Les hizo prometer que no volvería a pasar, repararon la avería, que fue una cosa pequeña. Para el día 29 iniciaron de nuevo el viaje, esta vez ya decididamente hacia la India. Bueno, para el despegue utilizaron un carrillo, con lo cual levantaban la cola y evitaban que el patín vaya durante el inicio de la carrera de despegue arando el suelo, con lo cual frena el despegue es mucho más largo, y además consiguen que el avión esté ya en una posición ideal para el despegue y se acorta la carrera. De todas maneras, con todas esas precauciones que tomaron y con el carrillo que se desprende inmediatamente en cuanto el avión empieza a despegar, con todas esas precauciones la carrera de despegue fue bastante larga y el despegue fue bastante crítico en esa ocasión. Prácticamente se comieron toda la pista y al final salvaron casi por los pelos, diríamos, los árboles del fondo, la línea telefónica de San Juan de Alnalfarache, en fin, fue un tanto angustioso. Precisamente eso hizo que después requiriesen un aumento de pista para otras ocasiones. Pero bueno, tuvieron que salir hacia la zona del estrecho, no podían tampoco elevar la altitud de vuelo para sobrepasar las montañas, salieron por el estrecho, que ya les penalizaba la ruta, y luego ya viraron hacia cruzar el Mediterráneo. El Mediterráneo tuvieron también una serie de tormentas que tuvieron también que bordearlas, aumentó la ortodrómica que llevaban hacia la India y finalmente entraron en la zona de Siria por Alepo, y en Alepo encontraron una tormenta de arena que fue bastante más seria de lo que tenían pronosticado en principio, tormenta de arena en la que debieron estar aproximadamente 7 horas, entre 6 y 7 horas volando, hasta que sufrió daños el motor, las válvulas de uno de los bloques, sufrió daños y tuvieron que tomar tierra, y tomaron tierra en un sitio que se llama Nasirilla, en lo que era Mesopotamia, próximo a Éufrates y Tigris, en una zona entre Bagdad y Basora. Bueno, allí tomaron tierra con tan mala fortuna ya para sumarse a lo malo que estaba saliendo. Por supuesto, no habían llegado a cumplir
con el récord de distancia que querían y además fueron hechos prisioneros por unos grupos de beduinos. Por suerte o por dedicación, tropas inglesas con gente también de la RAF los liberaron y los llevaron a Bagdad. Estuvieron en Bagdad con avión, esto. El infortunio continuó en el sentido de que el repuesto tardó muchísimo por errores, una serie de errores, tardó mucho en llegar y se pasaron todo el verano, un trimestre prácticamente entero, allí en Bagdad, disfrutando, eso sí, de la hospitalidad británica, pero con el avión sometido a un verano con 50 grados de temperatura, que la verdad es que deterioró todo, como luego hablaremos de ello. Otra circunstancia que se juntó ahí fue que durante ese tiempo que estaban ellos allí, pues Arturo Ferrarín y Carlo Del Prete volaron de Roma hasta Natal, batieron el récord que ya habíamos visto de Chamberlain y Levin y establecieron un nuevo récord en 7.200 kilómetros. Bueno, eso tampoco les preocupó excesivamente en el sentido de que en cuanto consiguieron volver a Sevilla, a Tablada, que ya fue en el mes de septiembre cuando consiguieron hacer la vuelta, que por cierto la hicieron vía Constantinopla, Barcelona y Sevilla. Hicieron la vuelta, tuvieron que hacerle una revisión completa al avión, que incluso se tuvo que reentelar, y ya consiguieron que, si no directamente, pero el gobierno y Kindelan les autorizase, después de este vuelo de Ferrarín, les autorizasen a ir a Cuba, aunque fuese cruzando el Atlántico Sur, que fue lo que se hizo finalmente. Bueno, Ignacio Jiménez se dedicó en Cuatro Vientos participó con ellos en la revisión del avión, que como digo hubo que reentelarlo. Lo único malo que sumaron 100 kilos más, como pasa siempre en estos casos cuando se hace ese tipo de maniobras. Y mientras tanto, Iglesias estuvo en Alcalá de Henares y se dedicó a preparar todos los detalles del vuelo, principalmente los detalles de lo que iba a ser la navegación. De entrada tuvo que construir él mismo una carta de navegación, porque realmente no había ninguna carta preparada para semejante vuelo. Y lo hizo trasladando punto a punto todas las coordenadas de los lugares que él quería para ir construyendo una carta Mercator que cogía pues eso, desde Sevilla hasta Río de Janeiro. Esa carta Mercator medía 5,5 metros por 45 centímetros de ancho. Le puso 2 rodillos de manera que la iba pasando para tener la zona del vuelo a la vista. Tal y como se preparó, hizo todo un estudio de cómo iba a ser la ruta, contó la ortodrómica desde Sevilla a Río de Janeiro. Después proponían continuar todo el viaje, bajando hasta Buenos Aires, cruzando a Santiago, subiendo el Pacífico, para visitar todos los países hispanoamericanos que pudieran y llegando a México y finalmente a Cuba. Tenían también previsión de haber subido hasta Nueva York, pero bueno, eso es ya otra historia que luego no se cumplió. Ese vuelo, para que fuese más aceptable, esa ortodrómica que iba de Sevilla hasta Río de Janeiro, la descomponía en 3 losodrómicas, una que iba de Sevilla hasta Cabo Verde, Dakar, Cabo Verde, dejaba la ortodrómica un poquito a la derecha, pero se desviaba muy poco. Luego otra que desde Cabo Verde llegaba hasta, bueno, en principio no iba a ser Natal, pero al final fue Natal, donde iban, que también se desviaba, o sea, cruzaba la ortodrómica, se desviaba un poco a la derecha, pero tampoco sumaba demasiada distancia. Y luego ya bajando hasta Río de Janeiro, que al final se juntaban. Total, no sumaba un aumento grande de distancia para lo que serviría para el récord, y sin embargo sí que proporcionaba una gran seguridad porque reducía
el tiempo de vuelo exclusivamente sobre el mar a 3.150 kilómetros como máximo. Eso resultó muy aceptable, se aprobó, ya no les podían decir que no fueran a Cuba, se aceptó y se puso en marcha el plan. Terminó la revisión del avión, eso sí, pero sin embargo la prolongación de la pista que habían pedido, 600 metros más, eso les retrasó bastante. La meteorología aconsejaba que este vuelo se hiciera entre los 2 primeros meses del año. El estudio meteorológico era prácticamente una ampliación del mismo que había utilizado el Plus Ultra. Y estaba claro que esos 2 primeros meses del año eran los 2 meses en los que tenían más posibilidad de que los vientos alisios les ayudasen y obtuvieran una media velocidad más alta, e incluso que lo que es la zona intertropical, el Pozo Negro, que llamaban, tuviese menos problemas meteorológicos y menos vientos en contra. Lo cierto es que con los trabajos de la pista se retrasaron bastante y no llegaron. Al final no estuvieron hasta mediados de marzo. Es cuando ellos decidieron ya que, para no perder también los días en que tenían luna llena, que también les era muy interesante, puesto que el vuelo para llegar allí, llegar a destino a una hora aceptable, una hora casi del mediodía, era salir como a las 5, calcularon a las 5 de la tarde para despegar, pero claro, tenían que pasar 2 noches en vuelo más un día completo. La luna llena les era interesante y decidieron no esperar más, y ya el 24 de marzo, ya estamos en 1929, por supuesto, el 24 de marzo, que era el domingo de Ramos, es cuando se realizó el vuelo. Además, un día especial para un vuelo así y para un avión dedicado a Jesús del Gran Poder. Entre todos los preparativos que hubo y todas las cosas, pues decoraron también el avión con algunos motivos andaluces. Juan Lafita, Martínez de León, bueno, son más bien estos dibujos de tipos andaluces. Luego también se continuó decorando el avión con más cosas, y tenemos otros de Uruguay y otros por aquí. En fin, son las decoraciones que le dan una vista muy especial a este avión. Bueno, el 24 de marzo, como hemos dicho, iniciaron el vuelo, que ya sería el vuelo definitivo, el más importante. El despegue, curiosamente, estaba previsto a las 5 de la tarde, fue a las 5:30, 5:35, es igual de la tarde, pero curiosamente el despegue en esta ocasión no fue nada crítico, les sobró pista, pese a que no se había alargado todo lo que querían, y se permitieron, después del despegue, hacer un vuelo de despedida sobre la iglesia de San Lorenzo, la basílica menor de San Lorenzo, donde está la imagen del Jesús del Gran Poder. Llevaban una imagen que los hermanos de la cofradía habían enviado, junto con el conocido mensaje que el gran poder de Jesús ayude al Jesús del Gran Poder, que llevaban. Se habían preparado físicamente también, porque claro, son un vuelo de 40 horas, precisaba tratar de evitar necesidades fisiológicas, lo que les obligó a una alimentación muy astringente tiempo antes de empezar el vuelo. Iban preparados ellos también con una alimentación, la verdad es que terriblemente espartana, mucha agua, muchos frutos secos, dátiles, sustancias como ceregumil energéticas, que ahora ya hay mucha gente que no lo conoce, sustancias energéticas y tal, y curiosamente también coñac para animarse, mucho café, eso sí, mucho café. A atuendo iban vestidos de paisano, con traje azul y corbata, y encima de ello llevaban el mono de vuelo, que tenemos ahí también, un mono de vuelo de Francisco Iglesias, que lo expone el museo para que se viera cómo era. El mono iba calefactado eléctricamente. Bueno, la preparación de lo que eran los sistemas de navegación fue lo que más llevó, más detalle y más profesionalidad puso realmente Iglesias en el viaje. Los sistemas de navegación no iba a llevar nada
eléctrico. No llevaban aparato de radio, no llevaban intercomunicación, no llevaban radiogonómetro, no llevaban nada. Llevaban exclusivamente navegación a la estima y navegación astronómica. Nada más, no querían otra cosa. Para la navegación a la estima, lo que llevaba como instrumentos típicos que se utilizaban en navegación, porque a la estima, evidentemente, lo que hay que ir calculando son los vientos laterales, posibles desviaciones, sobre todo para una ruta de tantísimas horas como son esas, y las desviaciones tremendas que puede causar un viento lateral. Llevaba un navigómetro, un Wimperis, un derivómetro también para cálculos de deriva de vientos, que utilizaban para todo ello unos pequeñas paracaídas, unas boyas, algunas eléctricas o de humo para la noche. Llevaban exclusivamente unas 40 boyas aproximadamente, dice, porque realmente el espacio que tenían de almacenamiento del avión era francamente pequeño y tampoco querían aumentar peso. Llevaba también un corrector de rumbos, Gago Coutinho, que Gago Coutinho fue precisamente el inventor de algunas de estas cosas y también de navegación astronómica. Y una curiosidad, un sistema menos académico, un poco chapucero, pero por lo visto muy efectivo, que utilizó, que era una pínula que llevaba en la parte trasera de su cabina. Con las restauraciones parece ser que ya no existe esa pínula, pero esa pínula y unas marcas que llevaba cada 5 grados en la parte fija del plano de cola, con lo cual también le utilizaba como un derivómetro. Iba viendo desde su pínula y calculando cómo se iba quedando el punto de referencia o la boya, si la había utilizado, cómo derivaba los grados con el timón de profundidad. Y ahí lo veía. Bueno, eso en cuanto a lo que era navegación a la estima que llevaba. Y navegación astronómica, pues evidentemente llevaba un sextante. Había hecho unos estudios bastante completos de la ruta. Hay que pensar que aquí estas cabinas abiertas, tan pequeñas, que tenía que trabajar sobre las rodillas, encima de las rodillas, sin apenas espacio. Evidentemente, comodidad ninguna. Además, la cabina abierta, sujeta a lluvias, a todo. Ahí es difícil utilizar tablas logarítmicas y tablas náuticas complicadas. Entonces, recurrió a tablas de 2 estrellas, lectura con el sextante, eso sí, estabilizado con horizonte, como hizo Gago Coutinho, y tablas de 2 estrellas que les permitía obtener rápidamente una situación, o bastante más rápidamente y más cómodamente, que las llevaba ya preestudiadas, preestablecidas anteriormente para puntos estratégicos, comprobar más que medir, y con eso permitía, bueno, pues no tenía una precisión total, pero permitía un error como entre 5 o 10 millas, que ahora nos puede parecer una barbaridad, pero que entonces era perfectamente asumible para un vuelo así. En fin, el caso es que después del despegue ponen rumbo la primera losodrómica hacia Cabo Verde. Tuvieron una zona de tormentas que ya estaba pronosticada en la parte a la altura de Casablanca, que también lógicamente tuvieron que pasar por debajo, no permitían desviarse demasiado porque sería un desvío tremendo, no podían asumir tanto desvío. Por encima, evidentemente, no podían pasar, y por debajo tuvieron que aguantar todos los chubascos de eso. Pero bueno, ya al llegar a la zona de Cabo Bojador ya estaba completamente despejado, y lo tuvieron despejado hasta Cabo Verde, donde llegaron pues unas 16 horas. Como hemos dicho, despegaron a las 5:30, estaban allí, habían pasado ya la primera noche en vuelo. Desde Cabo Verde ya tienen que poner el rumbo a lo que es el cruce del Atlántico Sur, ya todo agua, exclusivamente agua. Iglesias había preparado una serie de datos de todos los faros que había con sus claves para ir determinando su posición también por la situación de faros, e incluso de los barcos que había navegando desde Dakar a la zona de Natal, a Brasil. Esto
Realmente no vieron ninguno, estuvieron durante bastante tiempo volando encima de una capa de nubes. Después, a las 24 horas del despegue, estaban ya en la zona de las calmas estas tropicales, lo que era el Pozo Negro, lo que llamaban el Pozo Negro, y ahí las cosas hasta ese momento fueron con una velocidad media bastante alta, que estaban próxima a los 175, 180, llevaban una media estupenda, pero ya a partir del Pozo Negro comenzó, de esa calma intertropical, comenzó a estropearse el vuelo, en el sentido de que tenían una capa de nubes por debajo que parecía que llegaba hasta el agua, incluso bajaron a 300 metros y no veían, no salían de nubes, no veían nada, pensaban que estaba la capa de nubes apoyada en el agua y por encima otra capa de nubes con aparato eléctrico y sobre todo bastantes chubascos que cogieron. Y ya empezaron a intuir que estaban teniendo un viento contrario que realmente no podían medir. Cuando ya pensaban el cruce, lo que era el cruce del Atlántico Sur, ellos estaban en 17, 18 horas, lo que tendrían que haber tardado desde Dakar hasta la costa de Brasil. Ya llevaban el tiempo, no estaban, tuvieron que subir como fuera por encima de esas nubes, subieron a 3.000 metros para poder hacer una lectura. Y lo que es realmente asombroso es cómo hizo Iglesias una lectura, el momento que tuvieron ya estrellas a la vista, a 3 estrellas, la hizo ya para conseguir una cierta precisión en el punto donde estaba, y efectivamente estaban ligeramente desviados hacia el sur, parece ser, pero no mucho en la ruta, pero sin embargo lo que sí estaban eran muy retrasados, aproximadamente 300 millas menos que llevaban de todo lo que ya intuían que habían tenido vientos en cara. Bueno, en esa situación, ya con cierto nerviosismo, sensación de soledad absoluta, de estar en un mundo en el que no existían nada más que ellos, sin comunicación entre ellos, porque además tampoco tenían un intercomunicador. Lo que sí tenían era un tunelillo, un buzón, le llaman, por el que se pasaban notas escritas, pero nada más. No consiguieron ver ni un barco, no consiguieron ver a nada, y sobre todo el no oír absolutamente a nadie les pesó bastante. Bueno, ya en esa situación, cuando ya llevaban más de 24 horas de vuelo, optaron por redirigirlo a Natal en vez de ir simplemente buscando la costa para luego ir hacia Río de Janeiro, es decir, no, vamos a asegurarnos. Tuvieron que aumentar el rumbo a Natal, y el cálculo de Iglesias fue perfecto, fue maravilloso, porque su cálculo ese que hizo con la lectura de las estrellas, el nuevo rumbo les llevó después de algo más de 2 horas, porque algo más de 1 hora después de establecer ese nuevo rumbo, vieron que eso les dio mucho ánimo, un barco de cabotaje, que estaban por allí, que les hicieron señales con luminosas al avión y tal, desde la cubierta del barco. Eso les animó bastante, y luego, otra hora después incluso, vio Iglesias unos destellos luminosos, tiró de las chuletas que llevaba de esto y tal, dijo Natal, que ya no necesitó ni pasarle el papelito a Jiménez de decir Natal, se lo dijo a gritos, Natal, ya, claro, sería realmente una subida de moral extraordinaria la que tuvieron en ese momento. Llegaron a Natal, pero llegaron con 36 horas, o sea, tardaron 20 horas en cruzar lo que pensaban que sería entre 17 y 18. O sea, una idea del viento en cara que tuvieron, y bajó la media extraordinariamente, ya hasta poco más de 150 kilómetros por hora lo que hicieron. Bueno, a partir de Natal, que estaba iluminado, que dieron una pasada por allí, por Natal ya pusieron rumbo a Salvador de Bahía. Pensaban que en unas 5 horas aproximadamente podrían llegar a Salvador de Bahía. Habría sido lo normal si no hubieran encontrado el vendaval, porque eso ya no era viento, era vendaval el cara que tuvieron al final. Todavía estaban en posición incluso de no haber tenido ese viento en cara, de haber batido el récord. Pero en definitiva
el récord en el fondo era lo de menos, porque lo que más importaba era que habían conseguido hacer el cruce, que habían hecho una navegación realmente impecable, extraordinaria, o sea que el éxito era total, el motor había ido absolutamente redondo en todo el tiempo, es el único ruido que escucharon, aparte del ruido del vuelo, escuchaban el ruido del motor, o sea que no es raro que sintieran soledad. Bueno, ponen rumbo a Río de Janeiro, pero ya pensando que lo más que podían llegar era Salvador de Bahía, y no obstante empezaron a encontrarse todavía mucha más turbulencia, mucho peor tiempo, chubascos, el viento que les bajó la media hasta 105 kilómetros, se calculaban de media, o sea, realmente era luchar contra los elementos. Y al final, 50 kilómetros antes de Salvador de Bahía, en Casamari, en el campo de Aeropostal, que la compañía Aeropostal les apoyó también y estuvo manteniendo durante todo el día, toda la noche, el campo abierto, preparado y tal, y tomaron tierra en Casamari ya con 50 litros de combustible que les quedaban, y bueno, pues había terminado la parte más importante, más de mayor riesgo, de mayor preparación técnica, que era con todo el éxito, aunque no hubieran batido el récord de Ferrarini y del Prete, con éxito total. Después de Casamari fueron a Río, en Río los recibimientos ya apoteósicos en todos los sitios por los que fueron pasando. De Río ya bajaron a Montevideo, después a Buenos Aires. En Buenos Aires tenían un encargo que cumplieron, que es que llevaban una serie de octavillas, bueno, unos paquetes, no sé cuántos kilos, ellos que lo que querían reducir no llevaban ni radio por el peso, pero tuvieron que llevar, pues claro, era encargo de Miguel Primo de Rivera, unos paquetes en los que llevaban octavillas para hacer de heraldos de lo que iba a ser la Exposición Internacional Iberoamericana de Sevilla, que se inauguraba poco después. Entonces lo lanzaron sobre Buenos Aires. En Buenos Aires se entrevistaron también, aparte de todas las autoridades, recibimientos y todo lo demás, estuvieron con Jean Mermoz, el gran Jean Mermoz de la Aeropostal, de los vuelos, de primeros vuelos de correo, compañero de Antoine de Saint-Exupéry y de Guillaumet, los conocidísimos aviadores de la época, que cruzaban la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes siempre ha presentado una especial dificultad para la aviación, y Jean Mermoz les proporcionó precisamente cartas, consejos, tal, para su vuelo que hicieron de Buenos Aires a Santiago de Chile. A Santiago de Chile pasaron dejando a mano derecha el extraordinario Aconcagua, ese que es soberbia montaña casi con 7.260 o 63 metros aproximadamente de altura. Pasaron a 5.000 metros. El puerto, la verdad es que para pasar por allí mínimo son 4.500, o sea que tampoco pasaron muy altos. Bueno, a Santiago llegaron. En Santiago el presidente Ibáñez les encomendó también otro encargo, que era el llevar hasta Perú, a Lima, los tratados que ponían fin a la guerra de Tacna y Arica, que tenían la guerra limítrofe entre Chile y Perú y tal, y así lo hicieron, lo llevaron a Lima, los tratados que ponían fin definitivo a esa guerra y a ese compromiso. Después no pudieron ir tanto a Bogotá como a Guayaquil, no pudieron ir porque las tormentas tropicales de esa época tenían empantanados todos los campos, entonces tuvieron que proceder a Panamá, al puerto de Colón. En Colón, en Panamá, llevaban ya 100 horas de vuelo, 102 horas de vuelo. Entonces, Hispano-Suiza ya había dicho que tenían que cambiar el motor, y habían situado un motor en Buenos Aires, motor y radiador y hélice, incluso ruedas, y otro lo situaron en Colón, para las 100 horas hacer el cambio de motor. Pensaban incluso que no era necesario porque el motor iba redondo, iba fenomenal y no tenía, pero no obstante, pues como estaba mandado por Hispano-Suiza, se cambió el motor, y después continuaron de Colón por Managua, pasaron a Guatemala. En Panamá
en Colón les hicieron regalo de unas llaves muy simbólicas, como que el Jesús del Gran Poder unía los dos océanos, Atlántico y Pacífico. Vale. En Guatemala les regalaron un copón de oro que sirvió de cáliz, vamos, lo regalaron de cáliz a la iglesia de San Lorenzo, de cáliz del Jesús del Gran Poder. Y después tampoco pudieron ir a México por la circunstancia de que se celebraba la toma de posesión del general Machado como presidente de Cuba. Y bueno, habían enviado una delegación diplomática desde Madrid con el almirante Cervera, y ya el gobierno de Madrid decidió que se unieran a esa representación diplomática, porque realmente su importancia en esos momentos social era tremenda. Se uniesen allí, no pudieron ir a México, que querían haber ido a México, no pudieron continuar el raid hacia haber subido hasta Nueva York, Washington, Nueva York, para haber vuelto por arriba, porque dijeron, ya está bien, lo habéis hecho muy bien, son 121 horas de vuelo, 22.000 kilómetros, ya es más que suficiente, y la vuelta con el Jesús del Gran Poder, pero embarcado hasta Cádiz. En Cádiz se volvió a montar el avión y fueron en vuelo a Tablada. Los recibieron, igual que en Panamá los había recibido una escuadrilla americana, también muy numerosa, pero la de Tablada fueron 124 aviones, una superformación para acompañarles, que incluso les acompañaron en la salida del vuelo a Madrid. Y ya terminó, en Madrid terminó el raid definitivamente, un raid que había puesto de manifiesto la calidad del servicio, de la calidad aeronáutica que tenía en aquellos momentos España, la aeronáutica española, la capacidad para hacer 22.000 kilómetros de vuelo con una regularidad extraordinaria y con una profesionalidad y una navegación fantástica. Tanto Jiménez como Iglesias recibieron medalla militar y, bueno, todos los honores, y realmente lo que debieron quedar es extraordinariamente satisfechos de lo fantásticamente bien que habían hecho todo el raid. Aquí en el museo permanece como testigo mudo de toda aquella aventura el Jesús del Gran Poder, un avión que es una de las joyas del museo. Y aquí estará para su visita. Muchas gracias, aquí termina. Hazte voluntario de AAMA, el Museo del Aire. Te necesita.